Bueno, colegas, ya arrímense de vuelta al fogón, acérquense a la computadora que vamos a continuar. Pero antes quería recordarles que van a haber otras clases, no solamente lo que estamos mostrando en vivo, sino también van a haber un conjunto de clases pregrabadas. Algunas ya han visto en el video que recién les mostró David, pero quiero mostrarles un poquito más. También van a contar con la presencia del doctor Acacia, la doctora Natalia Ricci, el doctor Rodrigo Tardón, Alicia Angosto. Bueno, van a ver un video mío también, el doctor Pablo Sande. Con Florencia Spampinato van a compartir una clase en vivo y también van a compartir esa clase pregrabada que figura en esta diapositiva. También el doctor Marcelo Alonso les va a mostrar acerca de oncología cutánea. La doctora Milagros Esquiu les va a mostrar un video muy bonito acerca de un poco de manejo de vías, de extracción de sangre, de lo que son los animales exóticos. La doctora Mónica Blanco les va a hablar acerca del manejo del gatito huérfano. La doctora Irma Campero y Lincoln Orocondo, los dos van a hablar de ecografía también. La doctora Irma acerca de cómo se ecografía, cómo se evalúa con esta técnica el hígado de la vesícula biliar. El doctor Lincoln acerca de los artefactos. También el doctor Leonel Altamirano va a hablar de ecografía de las glándulas adrenales, que es un tema que a veces genera bastante complicación para el ecografista. La doctora María Inés Morando va a hablar acerca de la toma de presión arterial. La doctora Cecilia Díaz, de Chile, les va a hablar acerca del laboratorio endocrinológico. Con Roy tenemos dos charlas que las juntamos, le damos continuidad. Una es acerca de la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo y también acerca de evaluación e interpretación de lo que es el dolor superficial y profundo. Con el doctor Elber Soler Arias van a hablar acerca del incidentaloma adrenal, que no todas las masas que encuentren a nivel de las adrenales van a ser siempre parte de un Cushing. También va a estar la doctora Karin Gómez de México, hablándoles acerca de cómo hacer una bonita sutura subcuticular invisible, cómo cerrar una herida sin que queden mayores rastros. El video está muy bonito. El doctor Santiago Benítez de Paraguay les va a hablar acerca de una patología que no es muy conocida, muy difundida, que es el parásito del riñón, el Diclofima renale, pero que también se ubica en otras localizaciones de nuestros pacientes. Con él van a poder abordar esos temas. Y el doctor Gatti le va a dar una clase con toda una serie extensa de muchos consejos basados en toda su experiencia de más de 40 años. Así que no es solamente que los convocamos a estos encuentros en vivo, sino que también entren al campus, loguéense, busquen ahí, que todos los días se van a ir agregando, se van a ir dando de alta nuevas charlas. Así ustedes pueden ver la charla que quedó grabada del vivo, pero también van a ver otras charlas que no van a estar en vivo, sino que van a estar solamente en el campus. Nada más, quería comentarles eso. Y ahora sí, no sé, David, si estás por ahí. ¿Qué andamos, Doc? David, ahí está. Casi me dejás sordo con la música. Estaba re emocionado. Bueno, para que voy a poner un poquito para saludar a los colegas, voy a poner un poquito la cámara. No creo que se me cuelgue por ahora. Así que para saludarlos, para desmitificar, no me parezco Brad Pitt, ¿no? Tampoco ajusten su cámara, soy así de negrito, no le den brillo, se va a ver así oscuro. Nada, te decía que estaba muy emocionado con mis auriculares hablando con Lina, cortamos con la doctora Sanz y de golpe la música me rompió los tímpanos. Pero no importa, todavía escucho. No pasa nada. Perfecto. Bueno, Doc, ya llegamos a la última conferencia del día y bueno, yo voy a presentar al doctor. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Yo sé que muchos conocen al doctor. Les voy a dar un poco de lo que él ha hecho, porque si le doy todo no acabamos, ¿no? Entonces les voy a dar un poco para que conozcan un poco más sobre él. Él es veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el título de especialista en ultrasonografía diagnóstica en pequeños animales. Es profesor asociado del módulo de ecografía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina.
Ha realizado posgrados de ecografía Doppler, de ecografía musculoesquelética y es diplomado en docencia superior virtual. Fue varios años director de la Diplomatura de Ecografía y de la Diplomatura de Medicina en Felinos en la Universidad Católica de Salta, en la República de Argentina. Es autor del Atlas de Consulta Rápida de Ecografía Abdominal en Pequeños Animales y de múltiples publicaciones de ecografía veterinaria. Actualmente es alumno de 2 especialidades y una maestría con temática de docencia superior y muchas cosas más que él hace, y bueno, yo sé que es de los mejores. Y que mejor mi esposa no se entere. No de estas cosas, ¿no? Ok. Pues bueno, yo sé que les va a gustar esta charla del doctor. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto este primer día. Cerramos con usted y la verdad es que creo que todo de lujo. Y cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con el doctor. Bueno, muchísimas gracias, David, por la presentación. Gracias, colegas, por no haber seguido, por seguir ahí. Yo les tengo que confesar que me siento mucho mejor, me gusta mucho más la clase. Tengo más alma de maestro que de conferencista. Así que yo les pido que me interrumpan, les pido que me hablen por el chat. ¿Sí? No voy a poder leer las preguntas y respuestas en ese lugar. Así que háblenme por el chat. Me parece mucho más enriquecedor para el alumno, quizás el intercambio, el ir hablando, el ida y vuelta. Muchas veces quizás hay algo que yo quizás no tengo previsto decir, pero ante alguna pregunta, alguna inquietud, se genera una conversación que puede resultar muy interesante. Así que no hay ningún problema con que me pregunten por el chat, que me hagan comentarios, yo voy a ir tratando de ir leyendo. Si veo que lo que me preguntan, yo ya sé que lo voy a contestar con el continuar de la charla, quizás no me detenga para responderles, porque sé que ya voy a llegar a ese tema, así que no se impacienten si no les contesto, y si veo que no estaba previsto responderles, sí voy a frenar para contestar. También les aclaro y les pido que yo me dedico a la ecografía hace muchísimos años, entonces no nos desviemos demasiado del tema ecográfico, o sea, no les voy a poder explicar técnicas quirúrgicas, este tipo de cosas, lo siento en el alma, pero la verdad que no es mi fuerte y prefiero dejar ese espacio para el colega que tenga la preparación adecuada. De lo que es ecografía, todo lo que sé se lo comparto y lo que no sé lo averiguamos. Así que de ecografía me preguntan y no hay ningún problema de contestarles. Vamos a basarnos, vamos a hablar acerca de ecografía torácica, torácica hasta cardíaca, perdón, lo dije mal. ¿Y por qué elegí este tema? Porque me ocurre que como ecografista, cerca del 80% de las ecografías que he hecho del tórax no me las han solicitado. Quizás me pidieron ecografía del abdomen y revisando el abdomen, desde el abdomen, cambiando el ángulo, aumentando la profundidad, usando una ventana acústica transversal. ¿Cuál es? Yo ya desde el abdomen me anticipo, veo que hay un problema en el tórax, que quizás no había sido sospechado por el colega, y después me voy a revisar el tórax para terminar de identificar, si puedo, cuál es la situación. Entonces, como no son muchas ecografías de tórax que me piden, y quiero que sí, que se difunda más, empecemos a utilizar esta técnica, es que elegí este tema. ¿Sí? Por eso los temas, los de abdomen, sí, son más conocidos por los colegas que hacen clínica, que son los que nos piden la ecografía, sí saben cuándo pedir, si hay una sospecha de un problema del útero, un problema de los riñones, sí saben cómo manejarse, pero personalmente no ocurre esta situación. Que habitualmente son poquitas las ecografías que me piden de tórax, en cambio, yo termino haciendo la ecografía de tórax, me paso del abdomen al tórax para ver qué está sucediendo. Entonces, me interesa mostrarles la técnica, las particularidades, las indicaciones, cuáles son las limitaciones, para que empecemos a difundir un poquito más, y quizás que se la indique más, que se busque más la ecografía torácica. Entonces, los invito también a eso. Vamos a dividir al tórax, con un tema pedagógico más que nada, en dos partes. Una sería el continente, las paredes, y otra el contenido, lo que está dentro, para poder empezar de alguna manera a charlar sobre este tema. Y tenemos dos situaciones. En una de ellas vamos a poder intentar aproximar un diagnóstico basándonos en los artefactos ecográficos o en su modificación, por un lado, o quizás sí podamos ver el problema
si este mismo problema nos está corriendo, sacando el aire del pulmón. El aire, los gases, no son muy gentiles con la ecografía. Nosotros los ecografistas no nos gusta el aire, nos genera una interferencia, un artefacto que se llama reverberancia, no nos deja pasar bien el sonido, no nos deja ver qué hay atrás. Y justamente por esto es que durante mucho tiempo se pensó que la ecografía no tenía un uso, una aplicación importante a nivel de tórax. Pero después se vio que en algunas patologías hay cambios en este artefacto, en esta reverberancia, que me permiten intuir algunas patologías con bastante certeza, y van a haber otro conjunto de patologías en los cuales el aire está desplazado de las vías aéreas, desplazado del pulmón, no está ventilado, y que por lo tanto el sonido sí puede entrar. Entonces, así se vio que la ecografía sí sirve, sí podemos utilizar la ecografía para el tórax. La primera pregunta que les hago, ¿se les ocurre a ustedes, o qué se imaginan si les pregunto acerca de cómo harían la ecografía ante un paciente que está en una urgencia o si es algo programado? ¿Actuarían de la misma forma? ¿Harían los mismos pasos? ¿Aplicarían el mismo protocolo? ¿Cambiarían algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Harían lo mismo o lo podrían ir modificando? Me contestan por el chat. No van a poder encender micrófonos, pero sí pueden responder por el chat. Por sí o por no. ¿Hacemos lo mismo o hacemos diferente? Yo aprovecho para tomar un poquito de agua. Karin dice lo mismo, Eduardo dice diferente, Carlos dice en cuanto a la evaluación de estructuras y puntos, sí, Leonel dice diferente. Bueno, tenemos diferentes versiones, Omar dice diferente, Blanca dice de urgencia rápidamente, Rosa diferente, Armando dice debería ser lo mismo. Bueno, yo les cuento cuál es mi impresión. Siempre que yo sepa que estoy ante una urgencia o una emergencia, me voy a basar en un protocolo que está preestablecido, que es el protocolo, perdón, se me saltó ahí está, un protocolo TFAST y BedBlue. Si es una urgencia, la verdad que no me voy a poner a revisar cada una de las partes del tórax. Voy a utilizar 4 puntos de un lado, de la derecha, y 4 puntos de la izquierda, pero si es una urgencia o una emergencia, yo quiero saber ya, rápido. No me importa tanto el detalle. A mí me importa saber si está llenando de líquido o no. Está con un neumotórax o no, o sea, ¿por qué respira mal? Entonces voy a valerme de esta herramienta, que está muy trabajada por el doctor Lisiandro. Es el gurú de esto, así que pueden leer su bibliografía, tiene un libro de esto incluso, tiene mucha publicación, en humanos también se hace, por supuesto. Entonces, sí, la idea sería, si ustedes pueden, hacer estos 4 puntitos. Vamos a dividir el tórax en 3 partes. Una parte craneal, una parte media y una parte caudal. Y también vamos a volver a subdividir este tórax de dorsal a ventral. En un tercio dorsal, un tercio medio y un tercio ventral. El primero de los puntos me voy a caudo dorsal. Ahí apoyo el transductor y ahí, como les puse acá, en esta ubicación hago las 2 técnicas. Me fijo por el TFAST si se está juntando líquido y también me fijo qué pasa con la pleura, qué pasa con el parénquima. Después de ahí me voy a correr 2 o 3 espacios intercostales para craneal, pero no me quedo en dorsal, me voy a la línea media y ahí me fijo en la zona perineal. Acá habitualmente no hacemos la técnica TFAST, sino más que nada vemos qué pasa con pleura y con parénquima. Si hay líquido, obvio, también lo voy a escribir, no es que no, pero no es el lugar típico o particular del TFAST. Después de ahí, lo que voy a hacer es,
me voy a correr 1 o 2 espacios paracraneal, no mucho, apenas me corro paracraneal, y me voy para ventral. Ahí miro la zona cardíaca, de la zona media que hablamos, el punto 3 sería, y de ahí me voy a desplazar 2 o 3 espacios intercostales paracraneal para irme al mediastino craneal, a esa zona. Acá también podría encontrarme con otras cosas, como por ejemplo linfonódulos. Hice esto, de un lado rápido, si me lo permite el paciente, despacito, suave, lo voy a cambiar el decúbito, o si está en decúbito external, ni lo muevo, yo me muevo en función del paciente, yo me adapto a él, y le miro el otro en el tórax. Así rápido, 1, 2, 3, 4, reviso rápido, listo, vi esto, me parece que tiene esto, compénsenlo. Lo compensan, me lo traen de vuelta, lo apoyamos tranquilo, revisamos espacio por espacio, ahí ya pasaríamos a la etapa de ecografía programada. Ahí sí vamos a usar ventanas torácicas, podemos usar ventanas abdominales, incluso hasta podríamos usar la entrada del tórax. Todo es válido. Cuando es programada, sí, no dejo de revisar 1 centímetro de ese tórax. Yo habitualmente voy de caudal hacia ventral, o sea, espacio por espacio, último espacio, me pongo en dorsal, me deslizo para ventral, si no veo nada, me corro al siguiente espacio y de vuelta para ventral, si no veo nada, me corro otro espacio para craneal y de vuelta voy de dorsal para ventral, voy recorriendo así espacio por espacio. Si el paciente es muy chiquitito, muy pequeño de tamaño, tal vez al apoyar el transductor le puedo revisar 2 o 3 o 4 espacios intercostales a la vez. Mejor, no importa, todo bien, no pasa nada. Lo reviso. La cosa es revisar todo el tórax. Habitualmente lo suelo hacer en cortes longitudinales y lo que hacemos con la marquita del transductor, igual que en el abdomen, es apuntar la paracraneal del paciente. Si llego a ver algo focalizado, recién ahí giro el transductor 90 grados para pasar de un corte longitudinal a un corte transversal. Pero el escaneo, el desplazamiento, el recorrido del tórax, suelo hacerlo en cortes longitudinales, espacio por espacio. Y como les decía, también podemos usar una ventana retrosifoidea transhepatodiafragmática. ¿Qué hago? Toco con el dedo, toco cartílagos sifoides, lo sigo para caudal, y donde termina el cartílago sifoides, apoyo el transductor. No lo dejo perpendicular, sino que empiezo a apuntar, a dirigir el haz de ultrasonido desde ventrocaudal hacia cráneo dorsal. Se le doy una angulación. Atraviesa el hígado, atraviesa el diafragma, y con el ultrasonido voy a poder ver el aspecto caudal del tórax. ¿Qué es lo que les decía que habitualmente hago? Me pido una ecografía por abdomen, reviso todo el abdomen, cuando llego a la zona epigástrica, aumento la profundidad de escaneo, bajo la frecuencia, pongo el foco a mayor profundidad y apunto desde el abdomen al tórax, para ver si veo algo raro en la parte caudal del tórax. Si veo algo raro en la parte caudal del tórax, termino de revisar el abdomen y después me voy a revisar el tórax. Pero es una muy buena idea que empiecen a hacer este tipo de maniobras, a buscar, a ver qué veo en el tórax desde el mismo abdomen del paciente. Vamos a definir entonces qué es un pulmón normal o un pulmón seco, que le decimos, que se lo llama así, lo pueden encontrar así, como pulmón seco en la biografía. Es un pulmón que está correctamente ventilado, que no presenta masas, ¿sí? Normal, lo consideramos normal. Vamos a evaluarlo en lo que llamamos modo B o modo brillo, y también podemos utilizar el modo M o modo movimiento. En el modo B vamos a intentar identificar sus estratos, sus capas, o sea, ver la piel, ver el subcutáneo, ver los músculos intercostales, ver las costillas, ver su ecogenicidad, su integridad, su forma, que el espesor sea homogéneo, bueno, todas esas características que el ecografista ya conoce, las va a ir revisando. Que todos los estratos estén normales nos permite llamarlo signo del cocodrilo, o signo del alligator, o signo del lagarto. Ahora voy a volver a esto, no se preocupen, simplemente estoy haciendo una introducción. Entonces vemos la pared normal, vemos todo conservado, vemos que hay movimiento de una pleura respecto del otro, vemos ese sliding que llamamos o deslizamiento, vemos que el pulmón está bien ventilado por medio de las líneas A, la pleura no presenta escalonamientos,
Porque si yo mido a qué profundidad se encuentra la pleura en un espacio intercostal, a la misma profundidad va a estar en el siguiente, y a la misma va a estar en el otro, y en el otro, y en el otro. No tiene que haber cambios bruscos de profundidad. No puedo tener la pleura a 2 centímetros de profundidad en un espacio y en el espacio contiguo que se me vaya a 5 centímetros. No puede pasar eso. Eso no debería ocurrir. Vamos a desglosar un poquito esto. Ahí tienen una imagen de una pared torácica normal, donde vemos las costillas como estructuras hiperecoicas con sombra. La primer franja, que acá se las pinté en verde, es la piel. Después tenemos el subcutáneo, que se las pinté en azul. Las costillas, que las pinté en rojo. Los espacios entre costilla y costilla más oscuritos son todos los músculos intercostales. Y la primera línea muy hiperecoica que vean abajo de las costillas es la línea de la pleura. Si todo está normal, y ustedes no están en una ventana acústica para ver el corazón, ¿sí? Si están en ventanas de pulmón, de esta línea para abajo no tendrán que ver nada más que reverberancia, más que otras líneas blancas. Acuérdense de esto. Esto es entonces la base de lo normal. Pero también acuérdense que nosotros evaluamos esto en movimiento. La ecografía requiere movimiento. Entonces, cuando a esto le aplicamos movimiento, esperen que no corra esta diapositiva, cuando le aplicamos movimiento, cuando lo vemos en vivo, vamos a ver este deslizamiento o sliding. Acuérdense que la pleura tiene 2 capas, una parietal y una visceral. Entre ambas existe un espacio muy pequeño, que tiene muy pequeña cantidad de líquido, solamente como para lubricar esas 2 pleuras y que haya un muy pequeño rozamiento. Ni siquiera es un frote violento, es un pequeño rozamiento que hay entre una capa y la otra. Eso es lo que llamamos sliding o deslizamiento. ¿Qué me está indicando ese sliding? ¿Cuál es el dato que a mí me importa? Que las pleuras se están tocando. O sea que entre las pleuras no hay aire contenido, que no tengo un neumotórax. Entonces la presencia de este deslizamiento a mí me está diciendo eso. En ese lugar que estoy revisando, las pleuras se están tocando, no están separadas. No hay aire en el medio que me las esté separando. No puedo tener un neumotórax. Acuérdense de ese dato. Suponiendo que el paciente está con una respiración muy superficial o demasiado agitada, etcétera, y que no vea a simple vista este deslizamiento o sliding, ahí me voy a valer del modo M. Con el modo M voy a poner la línea del modo M en el espacio intercostal, y lo que voy a ver en el trazado de M es esta imagen que llamamos signo de la orilla del mar o seashore. Lo que me está marcando básicamente esta imagen o este signo de la orilla del mar es que hay deslizamiento, que las pleuras se están tocando. Recuerden que la imagen en modo M, esta imagen, tiene 2 características o 2 coincidencias con la imagen en modo B. Una es que coinciden en ecogenicidades, o sea, lo que en modo B se ve anecoico, se ve negro, acá también se va a ver negro. Lo que en el modo B se ve blanco, acá abajo también se va a ver blanco. Y lo otro en lo que coincide es en las profundidades. Si acá la pleura está, no sé, a 1 centímetro de profundidad, en esta otra imagen también va a estar a 1 centímetro de profundidad. Entonces, si yo reconozco la pleura en el modo B como una estructura hiperecoica que está a 1 centímetro de profundidad, cuando traslado esa información al modo M, yo sé que esta línea blanca me está representando entonces a la pleura. De la línea pleural hacia arriba en la imagen veo otras líneas, paralelas a la línea pleural. Y de la línea pleural para abajo veo todo como un granulado. Por eso se llama signo de orillas del mar, como si fuesen olas que se acercan a la orilla del mar y la zona granulada como si fuese la arena de esa playa. Este signo entonces, lo que a mí me está indicando es que las 2 pleuras se están tocando y que en ese pequeño movimiento hay una muy ligera, muy pequeña fricción, muy suavecita, ni la llamaría fricción, un muy pequeño roce que me genera entonces esta imagen. Cuando veamos, ahí hablemos del tema del neumotórax, van a ver cómo esto cambia. Esto se va a modificar. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Tengo que ver los estratos de la pared conservadas, tanto en modo, con un lineal se puede,
con un microconvexo también se puede. Acá no somos tan exquisitos como cuando trabajamos en abdomen. En abdomen uno quiere mucho detalle, ver bonito, cosas chiquititas, muchísima resolución. En tórax, la verdad, que no somos tan detallistas. Entonces no necesitamos un super equipo, no necesitamos un super transductor lineal de 20 MHz. Con un microconvexo, mucha paciencia, conocimientos y dedicación vamos a poder hacer una correcta ecografía. De hecho, cuando se empezó a utilizar la ecografía torácica, un médico de medicina humana que estaba haciendo guardia de noche, ahí como medio aburrido, estaba en las salas de internación, con los pacientes todos o en coma, o intubados, o farmacológicamente dormidos, estaba aburrido él, y tenía a la mano, al alcance, un ecógrafo que era de descarte de ese hospital. O sea, ya no servía para una función ecográfica importante, detallista, meticulosa, de abdomen. Y lo habían dejado ahí, descartado ahí. Y este médico, medio jugando, medio investigando, empezó a hacer ecografías en el tórax de estos pacientes humanos que estaban en esa condición en la cama. Y empezó a encontrar ciertas similitudes en los cuadros clínicos del paciente. Y empezó a comparar con los hallazgos que tenía con las radiografías de sus pacientes. Y tenían tomografías o resonancias también. Y así empezó a encontrar patrones que se repetían, empezó a estudiarlos, a investigarlos, empezó a pedir apoyo a otra gente, a compartir, y así se empezó a gestar esto. ¿A qué voy con esto? Que él empezó con un equipo que estaba de descarte, que no lo querían. O sea, no tengan miedo de hacer una ecografía de tórax, no es justificación el decir mi equipo no es bueno. Con cualquier ecógrafo pueden hacer una ecografía decente de tórax y llegar a un diagnóstico que puede salvar la vida de su paciente. Así que es cosa de aprender, por supuesto, practicar, ponerle muchas ganas y animarse a hacerlo. No es excusa el no tener un súper equipo. Como quizás sí podría llegar a hacerlo si quiero hacer ecografía de abdomen, o si quiero hacer ecografía ocular, de tiroides. Tal vez sí necesito, o musculoesquelética, sí necesito un equipo con mayor resolución, que se vea más bonito. Para tórax no es cierto. Con prácticamente cualquier equipo voy a poder hacerlo. Y le decía entonces que voy a ver esa pared que se ve conservada. ¿Por qué lo llamamos el signo del cocodrilo? Porque los colegas que lo investigaron, que buscaron poner algún nombre, etcétera, ellos vieron como si las costillas fuesen ojos, esta fuese la línea de flotación de lo que para ellos es una especie de cocodrilo. Por eso en veterinaria se lo llama signo del cocodrilo, del lagarto, del alligator. En humanos, ustedes leen, se lo llama bat sign, el signo del murciélago, porque las personas no tenemos costillas tan redondas como perro y gato, sino que son más planas. Entonces, en vez de parecer ojos de un cocodrilo, parecen como las alitas de los murciélagos. Bueno, no importa. Detalles que simplemente quería justificarles o contarles por qué es que se lo llama de esta manera. Entonces, después de ver este signo de cocodrilo, de ver la pleura, de ver las líneas A, que son líneas hiperecoicas, blanquitas y paralelas a la línea pleural, después de comprobar que hay deslizamiento, porque lo veo en el modo B, o porque hice un modo M y acá lo veo reflejado, ahí puedo decir que ese sector de tórax está normal. Y voy a seguir evaluando eso, espacio intercostal por espacio, dorsal, medio, ventral, hacer todo el recorrido. Tengo que hacer esto en todas las partes del tórax. Es así de arduo el trabajo a nivel del tórax. Hay que recorrer todo. Dejamos esos 4 puntos solamente para la urgencia. Hasta ahora todo bien, algo que quieren que les repita, que no se hayan entendido, porque me voy a meter en las patologías, y si no entendemos esto, que es lo normal, la patología se nos puede complicar un poco. ¿Me dan el ok todos? ¿Dedo para arriba todos? ¿O quieren que les repita algo? No. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a empezar de afuera para adentro. Vamos a describir un poquito algunas patologías de la pared torácica. Básicamente, la ecografía de la pared torácica nos la van a pedir
cuando el colega palpe, vea un bulto en la pared torácica, lo toca y quizás no sabe si es todo sólido, si tiene una parte quística, quizás no se logra dar cuenta si puede tener alguna adherencia, si le puede estar infiltrando las estructuras más profundas. Entonces, antes de mandarlo a cirugía, está bueno que hagamos una ecografía para aportarle esos datos. Ya de entrada le digo que no vamos a poder hablar acerca de la naturaleza de la lesión. O sea, no puedo confirmar que es una neoplasia y mucho menos el tipo de neoplasia. No es el objetivo de la ecografía, pero sí describir qué es lo que toca el colega, de darle la mayor cantidad de datos. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con masas que tengan un fondo ligeramente hipoecoico, con múltiples estrías hiperecoicas, que para el que tiene el ojo ecográfico entrenado, se asemeja mucho al tejido adiposo, que vemos en otras partes, y resulta ser un lipoma. Se palpa como lipoma, perfecto, pero es tan grande que el colega a veces no termina de darse cuenta por lo que toca, como les decía, si es todo sólido, si tiene áreas cavitarias de necrosis, si tiene alguna zona de mineralización, mucho menos a veces se puede dar cuenta si esa masa está infiltrando tejidos más profundos. Entonces, una manera de intentar adelantarnos, de predecir un poquito qué tan complejo puede ser el acto quirúrgico, va a ser realizar una ecografía. En este caso, se confirma, por supuesto, por histopatología. Acuérdense, el ecografista puede usar el sugerente D compatible con y describir. Hablar de tamaños, de formas, de congenicidades, de cómo están los bordes, de podemos hacer un estudio Doppler y ver qué tan irrigado está. Todos esos datos sí podemos decir. Asegurar 100% de certeza que es un lipoma no sería conveniente. Otras veces nos podemos encontrar con estructuras sólidas. Si se fijan, esperen que voy a empezar a hacer enchastres, voy a empezar a hacer lío, sepan disculparme, pero yo doy clases. Fíjense que estas imágenes no se ven para nada parecidas. Esta imagen, como les decía, para un ojo entrenado, es bastante sencillo darnos cuenta que representa, que parece ser tejido adiposo. Definitivamente esto no parece tejido adiposo. No se ve como algo que parezca tejido adiposo, se ve como más sólido, más denso. Seguramente cuando realicemos diferentes grados de compresión con el transductor, el lipoma sea algo mucho más compresible, lo puedo apretar, y cuando suelto, aflojo la presión que estoy haciendo, seguramente va a volver a su condición previa bastante rápido. O sea, es deformable, pero también es elástico, vuelve a su posición normal. Cuando intento hacer algo así con esta masa, es probable que en vez de comprimirla, que lo que haga es desplazarla. En vez de aplastarla, la empujo, ¿sí? Porque es algo mucho más duro, mucho más denso. A la vez, tiene algunas zonas que padecen cavitarias. Esto, como les decía, no puedo asegurar que es un sarcoma, pero sí me da el aspecto de que no se trata de un lipoma y que por sus características no parece ser lo más bueno, la mejor de las posibilidades. Ahí se ve que es algo sólido, acá tiene algunas áreas cavitarias. Fíjense que el borde está muy bien delimitado, no parece estar infiltrando estructuras más profundas, no parece estar infiltrando el tejido muscular. Entonces puede que el cirujano tenga una correcta remoción y que no tenga que estar sacando pedazos de costilla, por ejemplo, o directamente elegir no hacer la cirugía. En este caso, parece como capsulado, con un borde bien definido, un contorno bien marcado, lo que me da la idea a mí de una baja posibilidad de infiltración y quizás un mayor éxito en la cirugía. Saber la estirpe celular es con histopatología, no queda otra. O si no queremos, o si no se va a sacar esta neoplasia, se puede intentar una punción, por ejemplo. Se puede hacer una citología de lo que se extrae. Y tranquilamente así quizás podamos aproximar un poco el diagnóstico. De lo que es pared, mucho más, la verdad, que no nos suelen pedir ecografía, así que vamos a empezar a ir para adentro. Vamos a meternos ahora adentro del tórax. Si algo no entienden, me preguntan. Si no les contesto es porque sé que después les voy a contestar, ¿sí? Vamos a hablar del neumotórax. Y acá lo que tenemos que pensar es, ¿qué ocurre?
Y en función de qué ocurre, yo puedo deducir qué voy a ver. En neumotórax, lo que tengo es que el espacio pleural se me llenó de aire. Entonces, ¿qué va a pasar con las pleuras? Se me van a alejar, se me van a separar. Van a estar lejos una a otra, no se van a tocar, y en el medio va a quedar aire. Entonces, ¿voy a seguir viendo las líneas A? Sí, porque las líneas A mí lo que me están marcando es que hay aire. No me están diciendo si ese aire está en el espacio pleural o si está dentro del pulmón. Acuérdense de eso. Entonces, para yo saber que ese aire está dentro del pulmón, lo que tengo que ver es que haya sliding. Al tocarse las pleuras, yo me estoy, como les dije antes, me estoy cerciorando que entre las pleuras no hay nada interpuesto, no hay aire metido ahí. Caso contrario, si no encuentro el sliding, si no veo, si no percibo ese movimiento entre una pleura y la otra, voy a concluir que tengo un neumotórax. También les dije antes que puede que no se vea este sliding, porque el paciente está respirando muy superficial o muy agitado, y quizás yo no logro verlo, y en ese caso pasaba a la otra modalidad, pasaba al modo M, para cerciorarme si ahí lo veía o no lo veía. Si existe un toque, si se están tocando las pleuras, pero yo no veo el sliding, en el modo M dijimos que veíamos el C-short. En cambio, cuando hay neumotórax, las pleuras no se están tocando, no va a haber roce, y vamos a ver lo que llamamos código de barras o signo de la estratosfera. Para poder diferenciarlo del anterior, lo comparamos. Lo normal era de la pleura para abajo, granular, la arena de la playa. En cambio, cuando hay neumotórax, como no se tocan las pleuras, como no hay ese pequeño roce, no voy a tener entonces esa arena. Tengo todas líneas, todas paralelas entre sí. ¿Qué se lo llama código de barra, ¿sí? O signo de la estratosfera? Recuerden, colegas, por favor, de no dejar preguntas por preguntas y respuestas porque no puedo verlas. Sí, déjenlas por el chat, por favor. Déjenlas en el chat. Entonces, recapitulamos. Hago la ecografía del tórax. Si en esa zona no veo el sliding, y no estoy seguro si es que no lo veo porque no existe, o si no lo veo porque no logro percibirlo yo con el paciente, paso a hacer el modo M, y con el modo M voy a ver este signo de código de barras. Esto es inequívoco de la presencia de un neumotórax. Listo, ya hay neumotórax, punto, ya diagnostiqué. Si era una urgencia, hice rápido en los 4 puntos y encontré neumotórax. Después sí está bueno tratar de limitar en qué espacios veo el neumotórax, o sea, qué tan extendido está el tórax, para hacer controles posteriores. La ecografía, como no irradia, no duele, no deja marcas, no lesiona los tejidos, podemos repetir las veces que queramos. Entonces, si tengo al paciente internado, hago una primera ecografía, me fijo qué tanto del campo pulmonar, del espacio pleural está ocupado por neumotórax, se empieza con la terapéutica adecuada, y después puedo hacer sucesivos controles y ver si el espacio del neumotórax se agranda, se achica, o si permanece con el mismo tamaño que antes. Y así puedo intentar darme cuenta cómo está respondiendo el paciente al tratamiento que se está instaurando. La ecografía también nos permite eso, nos permite ver en función del tiempo qué cambios es que se observan, si son para mejor del paciente o si están empeorando. Ahí tenemos entonces la diferencia bien marcada. Acá tengo neumotórax, acá veo un tórax normal. Otra cosa que podemos también diagnosticar es lo que se llama síndrome alvéolo intersticial o pulmón húmedo. Básicamente suelen ser los edemas de pulmón. Por una cardiopatía, sí, pero también puede ser por otro motivo, ¿sí? Por eso lo llamamos o pulmón húmedo o síndrome alvéolo intersticial. No lo llamamos edema pulmonar a secas, sino preferimos decirle síndrome alvéolo intersticial. Y acá la gran diferencia, lo que se van a encontrar para poder diagnosticarlo, es que las líneas A no van a estar, sino que van a ser reemplazadas por líneas B o colas de cometa. Si comparamos ese diagramita, ese dibujito, habíamos visto que las líneas A eran líneas blancas, que son paralelas a la línea de la planta.
En cambio, las líneas B son líneas blancas, pero perpendiculares a la pleura. Tienen que nacer de la pleura, ¿eh? Si nacen del subcutáneo, puede ser un enfisema subcutáneo. Así que, ojo, tienen que nacer de la pleura y tienen que llegar hasta abajo de la imagen. Tampoco tienen que ser muy cortitas, porque puede ser un artefacto eso. Se llamarían líneas Z. No, yo busco líneas B, que nacen en la pleura y que prosiguen y que llegan hasta bastante profundidad en la imagen ecográfica. Ahora, la idea es que, ojo, porque no es que cualquier cantidad o siempre que vea líneas B va a ser siempre patológico. Tengan cuidado con eso. En humanos está bastante estudiado, en veterinaria también se está estudiando bastante, pero nosotros tenemos más variedad de razas, de especies, de biotipos, es un poquito más difícil a veces estandarizar. Bueno, y en humanos lo que se considera es que hasta 3 líneas B por espacio intercostal podría ser algo fisiológico, algo artefactual, algo no real. Recién a partir de la 4ª línea o muchas líneas, ahí vamos a considerarlo patológico. En veterinaria estamos manejando más o menos esa cifra, esos 3 líneas, 4 líneas, y yo lo que siempre les recomiendo a mis alumnos es que siempre lo pongan en contexto del paciente. Esto significa que si yo tengo, por ejemplo, 2 líneas B en un paciente que no es cardiópata, que no tiene líquido ascítico, que no tiene edema por ninguna parte, y veo esas 2 líneas B en un solo espacio intercostal, lo más probable es que no sea nada, ni le presto atención. Ahora, si el paciente es cardiópata, está descompensado, está juntando líquido en abdomen, juntando líquido en pleura, y veo 2 líneas B en diferentes espacios intercostales, ojo, porque esas 2 líneas B en ese paciente, con esa clínica, sí puede ser el inicio de un edema pulmonar. Entonces, más allá de contar y ver las cantidades, que no está mal, siempre hay que contextualizarlo en el paciente. Lo que en uno me puede indicar un proceso patológico, en otro quizás no. Quizás haga que yo no hago nada, sigo de largo. Por supuesto que si encuentro muchas líneas B, seguro va a ser patológico. Estamos hablando de poquita cantidad, de 2, 3, 4 líneas. Esos números que están muy en el borde, que me pueden hacer dudar. ¿Cómo termino de definir si lo considero o no patológico? Va a ser por el contexto del paciente. Y fíjense que también podemos tener diferentes grados. Perdón, estoy un poquito. Y esto vamos a interpretarlo como dos situaciones diferentes. Vamos a hacer un jueguito con 2 situaciones diferentes. Una posibilidad sería que estas sean 3 imágenes de 3 pacientes distintos. Si yo tengo 3 pacientes distintos, que cada uno tiene una de estas imágenes, el paciente que muestra la imagen A tiene un grado de severidad mucho menor que el que tiene una imagen B, acá son muchas más líneas B, y el paciente C es mucho más severo que los otros, porque tiene tantas líneas B que se han fusionado, mostrando algo que llamamos pulmón blanco. Acá directamente es tanta la cantidad de líneas B que se han juntado de forma continua y directamente me dan un pulmón blanco. Entonces, por un lado, yo puedo intentar establecer la severidad de la patología en función de esto, de qué tanta cantidad de líneas B observo. La otra posibilidad, el otro juego que quería hacerles es, supongamos que este sea un mismo paciente, ecografiado en 3 momentos distintos. Bueno, ahí tengo 2 posibilidades, según de dónde empiece. Supongamos que mi paciente me llega con un cuadro de urgencia descompensado y en la primera ecografía lo que veo es una imagen como la que se observa en la imagen, en la C. Empiezo al tratamiento, empiezo a ventilarlo con la medicación que haga falta, lo dejo internado, entonces al rato le repito la ecografía. Y de la imagen C pasa a la imagen B. Y sigo con el tratamiento, el paciente empieza a mejorar, y al rato le hago otra ecografía, y lo que veo es lo que se observa en la imagen A. Eso significa que está mejorando. Si va pasando de C a B y luego a A, significa que el paciente está mejorando. Lo opuesto ocurriría si el paciente me llega con un cuadro de disnea o con algo de tos, hago la ecografía y me encuentro una imagen como la de A,
al rato el paciente no mejora quizás, vuelvo a hacer la ecografía y la imagen se ve como B, y al rato no mejora, está peor y no responde al tratamiento, y hago la ecografía de vuelta y ya veo una imagen como C. Si de A pasó a B y de B pasa a C, es que el paciente está empeorando. Entonces, fíjense cómo por ecografía yo puedo intentar graduar, estadificar qué tan severo es el cuadro del paciente. También puedo ver en un mismo paciente qué cambios se podrían llegar a ver en función del tiempo. ¿Sí? Omar me pregunta que si vemos sliding. Sí, el sliding se suele ver. Fíjate que en esta diapositiva yo les marqué con rojo lo que cambia. El sliding suele estar presente una capa de la pleura con la otra. El sliding lo vas a perder cuando las capas pleurales no se tocan. En este caso, sí se están tocando. Incluso hay autores, hay libros que mencionan que la presencia de líneas B excluye la posibilidad de un edema pulmonar en ese sitio y en ese momento. Entonces, si ves líneas B, la verdad que ni siquiera haces modo M, porque la presencia de líneas B a vos te está diciendo en ese lugar, en ese momento del paciente, no puede haber un neumotórax. Muy buena la pregunta, Omar. Les muestro un caso. Acá tenemos un paciente. ¿Y por qué les quiero mostrar este caso? Porque fíjense que no es que cuando el paciente tenga síndrome de alveolo intersticial, este se va a encontrar en todas las partes del tórax. Tranquilamente puedo tener un paciente que en algunas zonas de su tórax se vean líneas A, que no tengan edema pulmonar y que al seguir revisando encuentre el edema pulmonar en otras zonas. Entonces, de ahí la importancia de revisar todo. Porque algunas partes pueden verse normal. Si yo no reviso todo, voy a tener un falso negativo. El paciente sí va a tener alteración, pero yo no la estoy detectando. Entonces, tengo que revisar todo. Acuérdense también que no es solamente por edema. Este es un paciente que se había traumatizado, tenía un golpe en el tórax. De vuelta, fíjense que en esta parte el pulmón se ve normal. Se ven todas líneas todas líneas A, al revés. Vemos muchos alligator sign, porque es un huroncito. El transductor lineal, mi transductor lineal tiene un cabezal de 5 centímetros. Entonces, cuando apoyo el transductor en el tórax del paciente, estoy abarcando muchos espacios. Estoy viendo 1, 2, 3, como 5 espacios intercostales estoy viendo. Y acá no hay problema, acá no está el problema. Pero cuando sigo revisando, ahí me encuentro el golpe, una pequeña área de consolidación, a partir de la cual salen líneas B. Entonces, no es exclusivo de un edema pulmonar cardiogénico. Podría haber alguna otra alteración que también me presente estas imágenes de líneas B. Ahí está la contusión. Y de la contusión hacia abajo se ven las líneas. También puedo ver colecta pleural. Si bien yo acá les puse la clasificación, acuérdense que nosotros por ecografía no podemos decir la naturaleza del líquido, podemos intentar o sospechar o intuir si se trata de algo más, de un líquido de menos densidad y de menos celularidad, si lo vemos anicoico, si lo vemos negro, sí. Podemos pensar que ese líquido presenta alta celularidad, si lo vemos ecogénico, con puntitos que se mueven y flotan y caen, sí. Pero podemos asegurar si es un trasudado o diferenciarlo de un trasudado modificado, no. Puedo diferenciar quizás si esas células son glóbulos rojos o si es pus, la verdad que no. Entonces, para eso tengo que valerme de otro método, como por ejemplo la punción ecoguiada. A veces punzo, retiro, saco el líquido, yo a veces ya lo veo, ya veo que es sangre, o ya veo que es pus, por ejemplo. Así todo, no está de más mandarlo a analizar o tomar muestras para cultivo el antibiograma, por supuesto. Pero acuérdense que por ecografía no podemos con certeza decir la naturaleza de ese líquido. ¿Podemos aproximarnos un poco? Sí, podemos aproximarnos. Pero no podemos estar 100% seguros. ¿Qué es lo que vamos a ver por ecografía? Que la pleura va a estar separada, las dos capas pleurales van a estar separadas, y en este caso, en vez de quedar aire interpuesto, va a quedar líquido. Líquido con diferente ecogenicidad, como les dije recién. A veces el líquido puede ser negro, anicoico, puro, homogéneo.
con muy baja densidad y celularidad, y otras veces puede ser ecogénico. Puede tener alta celularidad, puede tener bandas de fibrina. Es variable, según el tipo de líquido que tengamos. Analicemos la diapositiva. Estratos conservados los puse con signo de pregunta, porque en realidad depende de la causa. Si ese líquido es sangre que se está acumulando por un traumatismo, puede que el mismo traumatismo me haya lesionado la piel, o el subcutáneo, o me haya roto una costilla. Entonces, según la causa, a veces los estratos están normales, y otras veces puede que los estratos se vean alterados. Lo mismo ocurre con el slide. Si hay muy poquita cantidad de líquido ahí que se está colectando en el espacio pleural, y yo apoyé el transductor, y donde apoyo el transductor veo 2 o 3 espacios intercostales a la vez, y es muy poquita la cantidad de líquido, puede ser que en un espacio intercostal yo vea el líquido, y ahí no vea sliding, pero que en el espacio intercostal de al lado no haya líquido, y ahí sí estén contactando las pleuras, y ahí sí se vea el sliding. Ahora, si hay mucha cantidad de líquido, tanto que donde apoyo el transductor no veo ningún lugar que se estén tocando las pleuras, porque hay tanto líquido que me separa completamente las capas de la pleura, ahí no voy a ver slide. Acuérdense entonces de esto. Y acá, fíjense, les voy a mostrar unos casos, les voy a mostrar 2 casos básicamente para que vean una gran diferencia. Y en los 2 casos empecé de la misma forma que les dije al principio de la charla. Me pidieron ecografía de abdomen. Entonces, cuando estaba viendo el abdomen, estaba en la zona epigástrica, aumento la profundidad, bajo el foco, bajo la frecuencia para hacer el sonido más penetrante, menos atenuado, angulo bastante hacia craneal, apunto para craneal, y entonces desde el abdomen veo la parte caudal del tórax, y ya desde el abdomen veo que en el tórax hay líquido. Después, por supuesto que, para tener una idea real de qué está pasando, me voy a evaluar desde el mismo tórax, por supuesto. No me quedo solo con la impresión que obtuve desde el abdomen. Lo termino evaluando desde el tórax. Pero una primera aproximación la obtuve desde el abdomen. En este caso, si se fijan, es un líquido negro, bien anecoico, bien homogéneo. Por supuesto que hay partes en que el pulmón está ventilado, el paciente de algún lado respira, obvio, pero yo elijo, como ventana acústica, elijo poner el transductor justo donde no haya aire. Entonces, por ejemplo, acá parecería que no hay pulmón, porque veo solamente pared, mucho líquido, corazón. Pero si se fijan en el video, por momentos se mete un poquito en la pantalla de pulmón ventilado. Ahí, por ejemplo. Ahí me quedó pulmón ventilado. Por eso veo la reverberancia, veo las líneas A. Como les decía, si yo estoy moviendo el transductor y de golpe veo esto, veo esas líneas A que no me dejan pasar el sonido, lo que hago es, me corro con el transductor, me desplazo para evitar esa zona. Pero no es que el pulmón no tiene aire. Por algún lado, por supuesto, respira el paciente. Yo simplemente elijo ventana acústica que no me coincida con la zona ventilada del pulmón. Este otro caso empezó similar, paciente que me pide en ecografía del abdomen, y desde el abdomen yo veo que en la parte caudal del tórax pasa algo. Veo líquido, pero ese líquido no es negro, no es anecoico, no es puro, no es homogéneo, sino que tiene elevada ecogenicidad. Se mueven puntitos blancos. Si se queda mucho tiempo quieto, eso decanta, cae. Bueno, este es un líquido que seguramente presente una densidad mucho mayor que el caso anterior. Seguramente no sé dónde la ciudad. Ahí de vuelta tenemos parte del pulmón ventilado que no me dejaron pasar el sonido, que son justo los sectores que yo no voy a elegir para usar como ventana acústica. Yo elijo evitar las zonas ventiladas para ver qué pasa dentro. La punción es la que termina por decir si eso es sangre, si es pus, si es una mezcla de sangre con pus, si son muchísimas células neoplásicas. Bueno, la naturaleza del líquido vamos a poder determinarla con los análisis de lo que obtenemos con la punción. La ecografía, en este caso, me sirve para aproximar el diagnóstico, para decirle al colega, mira, vos pensabas que el problema del gato estaba a nivel del abdomen, pensabas que el problema venía por algo abdominal, bueno, no. Centrate en algo de tórax.
El problema, por lo menos yo desde la ecografía, lo veo en tórax. Entonces se empieza a trabajar de esa manera. Y lo que quiero que vean, no sé si han prestado atención y si no yo se los muestro, por ejemplo en esta imagen, que los extremos terminan en punta. O sea, todo esto es líquido y el borde termina en punta, no es redondeado. Igual que acá abajo, si veo el extremo donde llega el máximo, donde llega el líquido, es en punta. Si vemos el otro paciente, el anterior, también termina en punta. También termina en punta. No es redondeado alrededor del corazón. Si fuese redondeado alrededor del corazón, como una imagen anular, como un anillo, yo pensaría más en una colecta pericárdica. Entonces tengo que poder diferenciar colecta pericárdica de lo que es colecta pleural. La colecta pleural tiene los extremos, los bordes angulados, en punta. Las colectas pericárdicas habitualmente tienen una forma redondita, siguiendo el contorno del corazón, salvo algún que otro caso muy particular. Pero si no, habitualmente casi el 99% de las veces es más de tipo redondito. Yo no hago ecocardio, queda destinado para otros colegas que se especializan en esto. Si ustedes no hacen ecocardio, perfecto también, nadie los obliga, pero sí, por lo menos tendrían que saber reconocer un taponamiento cardíaco. Porque esto es una urgencia. Esto nadie te va a decir, sospecho de tal cosa, quizás si vos llegás o tenés tiempo de decir, no, llama a un cardiólogo, vos ya estás ahí, tenés el paciente arriba de la camilla, y si lo encontrás con este problema, tenés que saber reconocerlo y tenés que saber qué hacer. Por más que vos te dediques solamente a la ecografía, que no te gusten hacer funciones, bueno, acá tenés que perder el miedo a todo. Porque acá es, o diagnosticás bien y te animás, o el paciente se puede morir. En el taponamiento cardíaco, lo que vamos a tener es mucho líquido a nivel del espacio pleural, tanto que va a ejercer una excesiva presión sobre el corazón, y va a llegar un momento en que la presión de ese líquido que se acumuló va a superar a la presión que se encuentra dentro de las cámaras. Va a vencer, van a jugar una pulseada a ver quién hace más fuerza, quién empuja con más fuerza, y va a terminar ganando el líquido pericárdico. ¿Qué va a pasar? Que las zonas de menor presión del corazón, por ejemplo la aurícula derecha, no se va a poder mover como debiera en la diástole. Se colapsa en la diástole. Hace un movimiento raro. Parece que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Eso es un taponamiento cardíaco. Y acá, colegas, a perder el miedo, a buscar un catéter grueso, punzar, metemos una sondita por el catéter y a vaciar el líquido, todo lo que haga falta para que podamos ver por ecografía que ese corazón vuelve a contraerse como debiera. Tanto líquido como haga falta. Y después, por supuesto, analizar a ver si logro darme cuenta por qué tiene taponamiento. Porque después hay que tratar de instaurar un tratamiento a largo plazo que no involucre estar pulsando al paciente todo el tiempo. Lo saco del momento, lo saco de la crisis, y después tengo que ver si puedo instaurar un tratamiento a largo plazo. Pero podría pasarles, como en este caso me pasó a mí. Esta era una perrita que no se estaba manejando, no se estaba llegando a un diagnóstico bien, estaba dando como muchas vueltas por muchos presuntivos. Primero se pensó que podía tener una insuficiencia renal por el cuadro clínico, que era como decaimiento, debilidad. Mandaron a hacer análisis de sangre, vieron que urea y creatinina estaban normales, medio que descartaron el problema renal, y por ser una perrita sin castrar de 14 años, por el cuadro clínico, pensaron que tal vez tenía una colecta uterina y me piden la ecografía por una posible colecta uterina. En abdomen no encontré absolutamente nada, pero como respiraba muy mal, me puse a revisarle el tórax y ahí encontré, por un lado, efusión pleural y también líquido en el pericardio. Y había un taponamiento cardíaco. Entonces tuvimos que punzar, vaciar ese líquido hasta que empezó a contraerse de una forma más adecuada ese corazón, y después de todo eso, revisando, encontré una masa en la zona del atrio, en la zona cercana a la salida de la aorta, lo que no está confirmado, pero lo que podría llegar a ser un quemodectoma.
Lo que salió de acá, este líquido, era sangre, básicamente. Y bueno, ahí se ve el taponamiento, se ve como ese aleteo que tiene el corazón. Eso no es normal que ocurra. Todo esto es líquido alrededor del espacio pleural, perdón, pericárdico. Hicimos la punción, vaciamos, se vio la masa, bueno, se habló con el propietario y en definitiva se terminó haciendo eutanasia ese día de la perrita. Eso es líquido en pleura, eso es líquido en pericardio y acá se ve la masa. Otras veces les puede ocurrir que la masa en el corazón sea tan grande que sí va a haber un taponamiento, el corazón no se va a contraer bien, pero en este caso es una mezcla entre el tamaño que tiene la masa y el líquido. Si se fijan, acá el líquido es muy poquito, vamos a frenar un poquito el video y distinguir algunas partes. Esto es el corazón. Acá tenemos la masa, esta estructura hiperecoica es el pericardio, este líquido es líquido pericárdico, por eso yo le decía que no siempre va a ser angular, hasta que en un caso en que el líquido pericárdico tiene los extremos angulados también, pero son casos muy escasos. Lo más común es que el líquido pericárdico se vea como esa imagen anular que rodea el corazón. Y de esta línea hiperecoica hacia afuera tenemos líquido pleural. Esto es colecta pleural, esto es colecta pericárdica. En este caso también hay taponamiento, el corazón no se contrae como debe, pero si ustedes piensan con criterio, la cantidad de líquido que hay en el pericardio es tan escasa que primero sería bastante, muy arriesgado punzar ahí para intentar sacar. Punto 1. Punto 2, que sacar tan poquita cantidad de líquido, la verdad, no va a generar un gran beneficio para el paciente. Entonces, correr mucho riesgo para no solucionar el problema. Así que puede ser que haya algunas variaciones en la situación, en lo que ustedes hagan, en función de cada paciente. Ya después queda a criterio de ustedes si punzan, si no punzan. En este caso no tiene sentido punzar. En los casos anteriores sí tuvo sentido punzar. Y hasta hay casos, no sé si está la doctora Natalia en el grupo, la doctora Natalia Rinchi, que ella siempre cuenta su experiencia, que se encontró con una de estas patologías, taponamiento, fue muy contenta, muy feliz a punzar para sacar el líquido, para estabilizar al paciente y para mejorarlo, dar una buena calidad de vida, y resulta ser que el atrio estaba perforado y que en realidad el taponamiento cardíaco, ese juego de presiones entre la parte de adentro de la cámara cardíaca y la presión que había en el líquido pericárdico, ese juego de presiones en lo que frenaban el sangrado violento. Entonces, cuando la doctora punza y retira el líquido pericárdico, saca la presión del pericardio y el paciente colapsa y muere. Así que, bueno, hasta existe esa posibilidad. No es para marearlos con opciones, pero tenemos una gran gama de diferentes opciones. Lo más común, lo más probable, es que al sacar ese líquido, el corazón empieza a latir bien. O sea, está justificado el riesgo de punzar. Salvo casos como este que lo muestro, que acá el líquido está un poquito, que la verdad que no justifica y es mucho el riesgo. Pero bueno, sepan que las opciones son variadas. Podemos ver consolidación pulmonar, parece que estamos yendo de afuera para adentro. Acá ahora nos estamos metiendo en el parénquima pulmonar. La consolidación es un estado inflamatorio activo, que es potencialmente reversible, como les puse acá. Todavía no hay una fibrosis intensa, no hay un grado de consolidación tan severo que no se pueda volver atrás. Muchas veces el paciente tiene estos cuadros, por ejemplo, por una neumonía, y si responde bien al tratamiento, con el paso de los días, con el tiempo, puede ser que esa zona que está consolidada vaya mejorando. Acuérdense que al principio de la charla yo les dije que podemos detectar algunas alteraciones por el cambio de los artefactos, como por ejemplo el síndrome alveolar intersticial o por ejemplo el neumotórax. Y también le dije que otro tipo de patologías, otro grupo de patologías, vamos a poder verlas porque la patología está desplazando un aire, lo está empujando, lo está sacando del pulmón. Entonces, como me saca el aire,
yo puedo ver adentro del pulmón. Eso es lo que ocurre con la consolidación. Si pensamos en el pulmón como una esponja seca, una esponja de baño seca, que tiene todos agujeritos, huequitos por donde se mete el aire, que sean los alvéolos, las vías respiratorias, la consolidación sería como sumergir esa esponja en agua sucia. Entonces, el agua, con los microbios, con polvo, con partículas, empuja el aire, me lo saca y se mete esa agua sucia con partículas adentro. Y como me desplazó el aire, entonces, el sonido sí puede pasar, sí puede meterse. Voy a ver en esa zona, entonces, esa consolidación. Y de vuelta puedo hacer ese jueguito parecido al que les comenté antes con el síndrome alveolar intersticial. Vamos a analizarlo de dos formas distintas. De vuelta, podemos decir que estas imágenes corresponden a 3 perros distintos, los 3 con neumonía. Y si yo comparo, el perro que presente la imagen A está mucho más grave que el paciente que presente la imagen B, el cual a la vez también está bastante más grave que el paciente de la imagen C. ¿Por qué? Porque el de la C está mucho más ventilado. La zona que está sin ventilar, la zona que me deja pasar el ultrasonido, es chiquitita, es esta de acá. En cambio, esta imagen tiene toda esta zona sin ventilar. Y esta otra imagen tiene toda esta zona sin ventilar. Acá el tamaño, el área de afección es mucho mayor, y en esta es intermedia, y en esta es mucho más chiquitita. Entonces, en cuanto a tratar de determinar la severidad, la ecografía sí me lo permite. Yo viendo qué tanto en cuanto al tamaño está afectado, puedo dar una idea de la severidad. Ahora supongamos, hagamos otro jueguito. Supongamos que es un mismo paciente y yo le hago la ecografía en 3 momentos distintos. Si en un primer momento se veía así el pulmón, como la imagen A, y después de instaurar el tratamiento, vuelvo a hacer el estudio y se ve como en B, y después le vuelvo a hacer el estudio y se ve como en C, el paciente fue mejorando. Prácticamente casi se recupera. ¿Por qué? Porque el pulmón se empezó a ventilar cada vez más. En cambio, si el paciente hace el recorrido inverso, si en la primera ecografía veo esta imagen con un área pequeñita de consolidación y después líneas B, con síndrome alveolar intersticial, y hago un control y pasó a la imagen B, y hago otro control a los días y pasó a la imagen A, ese paciente está empeorando, porque cada vez se extiende, cada vez se agranda más la zona que está afectada. Entonces también me permite, a la vez de ver el grado de severidad, me permite ver en función del tiempo cuáles son los cambios que se van presentando, si son para mejor o son para peor. Entonces esto sí me lo permite entonces la ecografía. Y no solamente hablamos de extensión. Yo acá, por ejemplo, estoy viendo el corazón y en el aspecto craneal, al corazón veo una zona consolidada. Pero esa zona consolidada se ve bastante homogénea, bastante pareja. Entonces, en cuanto a extensión, a tamaño de lesión, es una lesión bastante grande. En cuanto a si la severidad la calificásemos con criterio de homogeneidad o heterogenicidad, esta lesión, si bien es grande, al ser homogénea no parece ser tan severa, no parece que esté pasando algo tan grave. En cambio, en esta otra imagen, el tamaño es más o menos el mismo, que es otro paciente, este es el corazón, y en la parte craneal el tamaño de la lesión es más o menos la misma, pero es mucho más heterogénea. ¿Por qué? Porque presenta algunas zonas que se ven más blancas, que me dejan pasar el sonido, son áreas de fibrosis, y otras zonas blancas que no me dejan pasar el sonido, que son áreas de mineralización. Esto me indica un cuadro que en cuanto a extensión es igual que el anterior, pero en cuanto a severidad parece mucho más severo este, se ve más feo este. ¿Por qué este está lleno de fibrosis? ¿Por qué se está mineralizando y por qué el otro no? Entonces, no solamente voy a intentar estadificar con un criterio de extensión, sino también en función de qué tan homogénea o heterogénea sea la lesión. Mientras más homogénea se vea, es de esperar que sea de mejor pronóstico que si es muy heterogénea. Ya cuando empieza a presentar cavitaciones o áreas de mineralización, a veces pensamos en algo quizás
quizás tan malo como una neoplasia, como un cáncer en el pulmón. Por supuesto que no lo podemos confirmar por ecografía. Lo detectamos, lo describimos, lo medimos, vemos los cambios en función del tiempo, sí. ¿Nos valemos de ecografía para tomar una muestra? Sí. Pero decir bien de qué se trata va a requerir de una citología o una biopsia o algún otro método. Además de la consolidación, otra situación en la cual no tengo aire y por lo tanto puede pasar el sonido es la atelectasia. Si volvemos a la metáfora de la esponja, y teníamos que la esponja afuera del agua, bien seca, y un pulmón bien ventilado, y que si metíamos esa esponja, la sumergíamos en agua, agua sucia, se transformaba en una esponja consolidada. Bueno, si ahora yo agarro esa esponja y la aprieto bien fuerte con la mano, tengo una atelectasia. La atelectasia, el pulmón no tiene nada dentro, no tiene ni aire ni agua. Directamente está colapsado, está chiquitito el pulmón. ¿Sí? Lo voy a poder ver justamente porque no tiene aire. Se va a ver más chiquito, más ecogénico. Tengan en cuenta que cuando el pulmón se achica de tamaño, la caja torácica, el continente, no puede seguir la reducción de tamaño, no se puede achicar. Entonces va a quedar un espacio siempre entre la pared torácica y el pulmón atelectásico pequeño, que ese espacio habitualmente es ocupado por líquido libre. Entonces suele acompañarse esta alteración con efusión pleural. Cualquier motivo que no permite que entre aire al pulmón me puede dar atelectasia. Motivos que me aprieten el pulmón desde afuera me pueden dar atelectasia. Incluso un decúbito muy prolongado, incluso una anestesia de mucho tiempo, hace una serie de reflejos que va a dar atelectasia, por eso el anestesista de vez en cuando mete un bolsazo completo para reabrir esos lugares atelectásicos. Entonces es algo que nos podemos encontrar con bastante seguido esto. Incluso fíjense que algunas alteraciones que veíamos como consolidación también me pueden dar atelectasia. O sea, por ejemplo, tengo que agarrar para hacer un dibujito. Me encantan hacer dibujitos y explicar las cosas así. Supongamos que tengo un lóbulo pulmonar y que en esta zona tengo una neumonía, se me llenó de líquido. El aire que viene desde acá no va a poder pasar esa zona, entonces voy a tener una zona de pulmón bien ventilado, una zona de pulmón consolidado, y la puntita de ese lóbulo va a estar atelectásico. Todavía no se consolidó, no le entró aire, perdón, no le entró agua, pero tampoco le llega aire. Entonces hasta puedo tener algunas patologías, que una misma patología me muestre, me dé diferentes imágenes. Por ejemplo, acá tengo un área consolidada, que si sigo el pulmón, sigo, paso a esta imagen, la puntita se ve atelectásica. Y otra parte del pulmón también está atelectásica. Además hay mucho líquido libre. Como dijimos, también hay consolidación, o sea, tampoco es de esperar que el paciente tenga una patología, un signo, una imagen. Muchas veces voy a encontrar un conjunto de imágenes, como en este caso, que tengo líquido libre, tengo consolidación, tengo atelectasia. Habría que ver si no hay líneas B también. Todo esto puede ocurrir. De hecho, como verán, ocurre. Así que no les estoy engañando, les estoy mostrando a partir de casos, de cosas reales que me han ocurrido. Otra cosa que podríamos ver también son nódulos pulmonares. Nodulitos que habitualmente tienen un origen de tipo neoplásico. Lo más común es que sean metástasis. Entonces quizás tenemos una perrita con tumores mamarios, o tenemos algún perrito que tiene algún osteosarcoma, algún problema en cualquier órgano, y revisamos el tórax, podríamos encontrarnos estos nodulitos. Pero acá quiero que ustedes piensen conmigo lo siguiente. Piensen el tema de que el aire, el gas, no me deja pasar el sonido. Entonces, si yo veo esta imagen, yo acá veo con mucha claridad dos nodulitos. Se ven perfectos. Si ustedes se fijan, son nódulos que están prácticamente pegaditos a la prenda. Entonces, como entre el transductor y el nódulo
no quedó aire en el medio, el sonido puede llegar y yo veo los nodulitos. Si están bien superficiales los veo. Ahora, si están profundos, no los voy a poder ver. Entonces, ¿voy a tener falsos positivos? No. Si veo el nódulo está. ¿Puedo tener falsos negativos? Sí. Puede ser que los nódulos estén profundos y que entre el traductor y el nódulo haya interpuesto aire y que no me llegue el sonido. Entonces, puedo tener falsos negativos. Y para peor todavía, si tengo un verdadero positivo porque veo el nódulo, no puedo cuantificar el grado del problema. Porque, por ejemplo, puede ser este caso, puedo ver 2 nódulos y no estar viendo acá abajo 5 nódulos. Entonces, si digo que hay nódulos, ¿estoy mintiendo? No, es un verdadero positivo. Pero no puedo darme cuenta qué tan grave es la situación. No puedo ver todos los nodulitos, voy a ver solamente los superficiales. Por eso, no está mal pedir una ecografía, si quiero buscar nodulitos, porque además de reconocer los superficiales, me permitiría hacer una punción ecoguiada, por ejemplo, y tomar una muestra. Ahora, si quiero saber el grado real de la lesión, qué tan diseminados están, o si no los veo por ecografía, pero yo todavía sospecho que pueden estar, la ecografía no es la técnica para buscarlos. Van a tener que pasar a otra técnica que sí pueda trabajar con el gas, como por ejemplo la radiología. Con radiología sí se pueden ver nódulos profundos. En radiología les encanta el aire, nosotros odiamos el aire. A nosotros nos encantan los líquidos, en radiología no les gustan tanto los líquidos. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, sino que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que complementarnos. Entonces, por ejemplo, en este paciente, que yo veo un nodulito acá arriba, ¿puedo asegurar que tiene un nodulito? Sí. ¿Puedo asegurar que hay solamente un nodulito en todo el pulmón? No, no sé cuántos hay. Puede que haya más de uno. Acuérdense de eso cuando hacen ecografía o cuando piden ecografía a su ecografista de confianza. Si su ecografista de confianza les dice que ve 2 nodulitos y después la placa le está mostrando que hay 20, si los otros 18 están profundos, no es culpa del ecografista, no es que hizo mal su trabajo, no es que el equipo que no sirve, no es que no sabe interpretar las cosas. La técnica no lo permite, es una limitante que tenemos. Entonces, tanto el ecografista tiene que saber esto como el que pide el estudio ecográfico, para después no matar al ecografista. Hay cosas que sí podemos ver, cosas que sí podemos saber y otras que no. Entonces tenemos estas posibles limitantes. Salimos del pulmón, pero seguimos dentro del tórax, nos vamos para mediastino. Con esto ya casi terminamos. En el mediastino puedo encontrar linfadenopatías, puedo encontrar el timo neoplásico, puedo encontrar neoplasias esofágicas. No me ha tocado diagnosticar neoplasias esofágicas, pero sí linfadenopatías y sí problemas en el timo. Los linfonódulos tienen la misma característica que el linfonódulo en el abdomen. Son estructuras redondeadas que presentan un hilio, bordes bien definidos. Cuando uno tiene el ojo bastante entrenado, sería raro que lo confundamos con otra cosa. Sería raro que si tenemos una linfadenopatía como esta, que pensemos que es una consolidación. No, sería raro. Uno se suele dar cuenta que eso corresponde a un linfonódulo. Lo que no me puedo dar cuenta y lo que no puedo afirmar nunca es el tipo de alteración. ¿Podría parecerme con cambios neoplásicos? Sí, podría ser sugerente de infiltración neoplásica, pero ni de casualidad voy a poder informar, por ejemplo, que veo un linfoma. Eso ni de casualidad. No, me estoy yendo para cualquier lado. Hasta linfonódulos afectados con aspecto neoplásico podría llegar a ser. Para confirmarlo y saber el tipo de neoplasia, tengo que recurrir sí o sí a otra técnica. Pero bueno, la ecografía ya cumplió su función. Ya me mostró que había algo ahí, me permitió caracterizarlo hasta cierto punto, me permitió descartar otras cosas. No veo líquido libre, no veo atelectasia. Todo lo que no veo también sirve, también es un buen dato. Esto es un timoma. Es la misma zona que les mostraba antes, otra consolidación que se había mineralizado. Bueno, en esa misma zona
podemos encontrar un timoma que no presenta características similares al pulmón. El pulmón, cuando se consolida, nos da una imagen que nos recuerda a cómo vemos el hígado a veces. Cuando tenemos un timoma, no parece un hígado para nada. Entonces, acá estamos ante dos situaciones. O es una neoplasia en el timo, o es un timoma, o es una neoplasia en el parénquima pulmonar que hizo que pierda sus características que lo hacían similar a un hígado. O sea, esto ni de casualidad, a mí me parecería que es, por ejemplo, una neumonía. No, si llega a estar en el pulmón, seguramente sea neoplásico. Como se confirma por punción. O si quieren hacer una cirugía, con cirugía también. Pero se puede intentar una aproximación con punción, con aguja fina, excitología, con punción, biopsia coguiada y con una histopatología. Se podría intentar cualquiera de las dos modalidades. Y para terminar, sepan que las hernias también podemos verlas por ecografía, pero tenemos un requisito. Al momento de hacer la ecografía, tiene que haber algo herniado. Supongamos que el diafragma tiene alguna afección, alguna solución de continuidad que es mínima, es pequeñita, y al momento de la ecografía no hay nada que esté herniado, o sea, está todo en su lugar. Puede ser que yo por ecografía no me dé cuenta que está herniado ese paciente. En cambio, si cuando hago la ecografía hay algo herniado, como por ejemplo en este video hermosísimo de un colega de acá de Argentina que se llama Gonzalo Valdés, si ven acá, el colega estaba apoyando el transductor en el tórax, veía el corazón y arriba ve un feto que entra y sale, entra y sale. Hay un útero gestando que estaba herniado adentro del tórax. Entonces, para que se pueda diagnosticar la hernia por ecografía, al momento de la ecografía tiene que haber tejido herniado. A veces el tejido herniado no es tan fácil de darme cuenta, por ejemplo, es el tejido adiposo, porque puedo ver tejido adiposo tanto en abdomen como quizás en tórax. Ahora, diferente es si una víscera propia del abdomen, característica del abdomen, yo la encuentro en el tórax. Como en este caso, obviamente un feto, un útero con feto, con placenta no tiene nada que hacer dentro del tórax. O una vesícula biliar no tiene por qué estar como caída paracraneal para el otro lado del diafragma. Este es el diafragma que está discontinuado, está pasando parte del hígado, también un poquito de vaso y se está metiendo la vesícula en el tórax. Pero acuérdense por favor de ese detalle, de esa necesidad de que al momento de la ecografía algo tiene que estar herniado. Si no hay hernia al momento de la ecografía, si no hay nada herniado y la solución de continuidad en el diafragma es pequeña, a veces hasta incluso no podemos ver el anillo herniario, porque los bordes se tocan, se contactan, y no tenemos forma entonces de darnos cuenta que ahí hay una hernia. De vuelta, no maten al ecografista si hacia ustedes les dice, mira, no pude ver si estaba herniado o no, y después le mandan a hacer una radiografía y se ve claramente que está herniado. Porque puede ser que en el momento de la ecografía no estuviera herniado, que no se vea, y que en el momento de la radiología tal vez sí ya se haya herniado alguna víscera, algo, al tórax que sí se pueda evidenciar. Siempre hablando desde el punto de vista que se ha hecho todo bien, que se ha visto, que uno tiene un buen entrenamiento, que uno hace las cosas correctamente, e incluso haciendo todo bien, podría ser que algún paciente herniado se nos escape. No porque no sepamos, no porque hagamos mal la cosa, sino porque en ese momento no se podía ver por ecografía. Bueno, con esto llego al final de mi charla. Si tienen alguna duda, con todo gusto les contesto, si es que lo sé. Si no lo sé, si lo buscamos, revisamos libros. Uno tampoco tiene por qué saber todo, pero si los puedo ayudar ahora, con todo gusto. Ahora sí voy a mirar las preguntas y respuestas, ahora sí puedo verlas. María Elina había opinado mucho tiempo atrás que se veía diferente y estaba muy bien. Miriam, no entendí cómo diferenciar el lipoma del sarcoma. No, en realidad acordate que no podemos caracterizar las cosas. Entonces, no podemos decir esto sí o sí es un lipoma o esto sí o sí es un sarcoma.
podemos quizás intuir que uno es un lipoma porque tiene aspecto de lípido. Los tejidos adiposos habitualmente se ven como un fondo ligeramente hipoecoico con muchas rayitas hiperecoicas. O sea, la imagen del tejido adiposo es bastante característica. Entonces, si vemos una masa que tiene en su interior mucha característica de tejido adiposo, es probable que sea un lipoma. Lo otro, el sarcoma en realidad no vamos a poder diferenciarlo por ecografía, pero sí, cuando vemos la imagen nos damos cuenta que eso definitivamente no parece un lipoma, no parece tejido adiposo, porque se veía más sólido, por ejemplo, el ejemplo que yo les mostré, se veía con áreas cavitarias, o sea, tenía características bastante diferentes a un lipoma. Pero para asegurar 100% que es un lipoma y 100% que es un sarcoma, hace falta una biopsia. A veces con una punción, con citología también se puede saber que es un lipoma, pero bueno, eso ya después queda en otra técnica, definir qué es. Armando, ¿cómo se ve? No, eso ya le contesté. Omar, ¿qué es el modo M? El modo M es modo movimiento, que lo que hace es mostrarnos cómo se ve en un corte de tejido, en un corte puntual. Uno toca el botoncito S, toca la función, activa la función, aparece una línea. ¿Para qué va a ser más fácil si te lo explico sobre una imagen? Porque si no es demasiado abstracta la explicación, estoy pidiendo un ejercicio cognitivo demasiado elevado. Vamos a buscar una imagen, acá. Vos estás haciendo la imagen en modo B, tocas el botoncito del equipo que dice modo M, y te aparece esta línea. Vos esta línea la podés mover para un lado o para el otro, elegís situarla justo en el espacio intercostal. Cuando la situás ahí, tocás de vuelta el botón que dice modo M, y te aparece este trazado de acá abajo. Este trazado va corriendo, o sea, en función del tiempo. Este trazado lo que te está mostrando es cómo se mueven los tejidos en solamente esta línea. ¿Sí? Es justamente, por eso se llama justo modo M, porque te muestra el movimiento justo en ese corte, en ese plano. Omar, ya le había contestado lo del síndrome. Julia, ¿qué tal Julia? ¿Cómo va? Ya te había contestado. Leonel, muchas gracias por nada, Leonel. ¿Bajo qué criterio decide realizar una punción con aguja fina o una biopsia cubiada, una lesión pulmonar? Mirá, en realidad, Leonel, estaría indicado hacer las dos cosas. Cuando uno empieza a leer bibliografía, siempre te recomiendan hacer, por un lado, una punción con aguja fina para tener una citología más rápido, y también de ese mismo paciente tomar una punción biopsia para que sea la biopsia la que te muestre la arquitectura tisular. A veces con celulitas sueltas se pueden diagnosticar algunas cosas, como un linfoma o un mastocitoma, otras veces hace falta ver arquitectura tisular y para eso necesitas una biopsia. Entonces, lo que se suele recomendar es hacer las dos cosas. Punción con aguja fina, que a veces te puede dar el diagnóstico y es bastante más rápido que confeccionar un extendido, una muestra de histopatología y poder visualizarla. Estaría indicado las dos cosas. Después lo que se hace es otro tema, ¿sí? A mí me encantaría poder hacer las dos cosas, pero habitualmente se suele acceder más que nada a la posibilidad de la punción con aguja fina. La biopsia no se suele hacer tanto porque el material es caro, no solamente el material, sino que vos pensás lo siguiente. Yo en una ecografía detecto un nódulo o una masa, el paciente, ponele que se porta muy bien, está muy quietito, o directamente está sedado para la ecografía, ahí mismo rasurás bien las zonas, es una buena antisepsia, y ahí mismo haces una punción con una aguja fina, y es poco probable que pase algo malo, que tengas un dolor de cabeza. En cambio, si voy a hacer una punción biopsia, hago la ecografía, lo detecto, y no lo voy a hacer en ese momento. Hay que sacar sangre, mandar a hacer un coagulograma del paciente. Entonces la punción haces diferida, haces en otro momento, tenés que volver otro día para hacer la punción, tenés que cobrar otra ecografía. Entonces pasaste de cobrar en la punción con la aguja fina, pasaste de el gasto para el propietario, es la ecografía, los materiales descartables, la citología y quizás un poco más de tu punción, digamos, de tu mano de obra, tu honorario. En cambio, para hacer una biopsia, el propietario tendría que pagarte la primera ecografía, la extracción de sangre con el análisis de sangre con el coagulograma. Después tendría que pagarte otra segunda ecografía cuando vuelvas, más el material de la biopsia, que es muchísimo más cara
el aparatito, el instrumento para hacer la biopsia, que una agujita. Entonces ahí tiene otro gasto más. Y después tal vez tengas que darle un antibiótico por lo que vos hiciste. Y es más cara la histopatología de lo que es la citología. Entonces, cuando vos pones en la balanza, que te puedes a comparar números, es muchísimo más, mayor el gasto, a veces en la biopsia, que la punción con aguja fina. Si bien nosotros como médicos no tenemos que pensar en el bolsillo del propietario, tenemos que pensar en lo mejor que es para el paciente, también hay que dar una segunda opción. Yo le digo, hay que hacer una punción, biopsia, y te sale tanta plata, y el productor te dice, no lo puedo pagar, bueno, por lo menos tratemos de hacer la punción con aguja fina. No sé si se entiende. Yo preferiría siempre hacer las dos cosas, pero por un tema de costos, de tiempos, etcétera, es muy probable que quizás no te accedan a la biopsia. ¿Sí? Ojalá siempre nos digan todas las herramientas. ¿Tá? Edison, ¿qué hallazgo debe haber para considerar un taponamiento cardíaco? Tenés que ver una colecta en el pericardio, una colecta importante, o sea, bastante cantidad de líquido, y vas a ver que el movimiento cardíaco, cuando hace el ciclo de sístole y diástole, que en la diástole se colapsa la aurícula derecha. Como que no se puede extender, no se puede ampliar, no se agranda en ese momento. Ese colapsamiento de la aurícula derecha en la diástole, sumada a la cantidad de líquido que hay en el espacio pericárdico, es lo que te está diciendo que eso es un taponamiento. Omar, por nada. Irina, por nada, Leonel. Gracias, Karin. ¿Es muy difícil hacer una punción ecoguiada de hígado? No, para nada. No, para nada, Patricia. En realidad, como difícil, quizás tenga las adrenales o algún linfonódulo que esté muy profundo, pero el hígado no es difícil, para nada. Por supuesto necesita práctica, conocimiento, experiencia, todo lo que vos quieras, sí, es cierto, pero no es una punción difícil. ¿Alguna otra duda que tengan? Gracias, Stephanie. Por nada, Patricia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Gracias, Sofía. Gracias, Julia. Bueno, si no tienen más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta hora. Les agradecemos mucho también que se hayan anotado a este congreso o que hayan participado de sorteos, de becas, lo que sea. Gracias por estar de ese lado. ¿Ya tienen acceso, David, a las clases pregrabadas? ¿Ya está abierto el acceso? Ya está abierto, ya hoy ya están unas de las pláticas, mañana subiremos alrededor de la 1 de la tarde de México, de allá de Argentina serán como 4 o 5 más o menos, estarán otras, y iremos subiendo durante la semana, todas las pláticas pregrabadas. Ok, o sea, si alguno de ustedes están de mente como para no irse a dormir y tiene ganas de más todavía, si es vicioso y quiere más información, pueden entrar al campus del Congreso y ver más charlas todavía. Si no, la dejan para otros momentos, ¿sí? Yo que ustedes me iría a dormir, pero bueno, cada uno también hace lo que le parece. Bueno, de vuelta les agradezco mucho. Gracias, David, por estar de ese lado. Gracias por la buena onda. Omar pregunta dónde se puede comprar el libro. Depende de dónde seas. Yo te recomendaría que preguntes en la librería que habitualmente compras tus libros de veterinaria. En México lo tiene Betty Bolle, lo tiene Nacho Libre. ¿Sí? Con ellos lo podés comprar. ¿Sí? Stephanie, somos muchos los dementes. Sí, ya sé, a vos te conozco y sé que sos de mi tipo de loca. Así que sí, yo sé que vos te vas a quedar hasta las 2 de la mañana como voy a hacer yo. Así que está todo bien, ya nos conocemos. Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos. Espero que la charla les haya gustado, o por lo menos no les haya parecido tan pesada. Y mañana seguimos con más charlas. E igualmente, como saben, estas charlas de hoy quedan grabadas, se van a subir con tiempo, se suben al campo del Congreso.
Y en el mismo campo van a encontrarse con otras charlas que todos los días vamos a ir abriendo 2 o 3 charlas pregrabadas para que también tengan, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho, espero que estén bien, que sigan muy bien, que a los que conozco y extraño mucho, por ejemplo a Nati, que antes iba todos los meses a Salta y la veía, o a mis amigos de México, o de Perú, que hace muchísimo que no viajo, ojalá todo esto empiece a minorar un poquito el tema del coronavirus y podamos empezar a viajar de vuelta, etcétera, para vernos, para reencontrarnos, ¿sí? Ojalá que esto sea en breve. Bueno, nada más. Dejo de compartir. Ahí está Lincoln. ¿Qué tal, Lincoln? Vos también. Che, yo hace cuánto que no voy para Santa Cruz a verlos. Tengo que ir para Santa Cruz. Es destino obligado. Les decía, dejo de compartir ya y ya cerramos la transmisión. Muchísimas gracias de vuelta y que tengan todos muy buenas noches.